que les voy a leer se llama El hombre que no podía mentir. Está inspirado en la historia de Belgrano, ¿sí? Como ven en la tapa hay una señora y un nene. Esta señora es su amiga de la infancia, se llama Trini y ella escribe una biografía de Belgrano, ¿sí? Nosotros hoy vamos a leer el capítulo 2. En el capítulo 1 ella contaba todo sobre la infancia y en el 2, que se llama El Doctor Buñuelos, cuenta un poco la vida de Belgrano cuando vuelve de Europa de haber estudiado y tenía 23 años. Corría el año 1794 cuando Manu volvió a Buenos Aires 8 años después de su partida. Nunca lo hubiera reconocido. Mi querido amigo de la infancia era un mozo de 23 años. Yo misma era mamá de 2 varoncitos, un par de pequeños revoltosos que acaparaban toda mi atención. Vino a visitarnos una tarde y allí comenzó su gran amistad con mi marido Esteban, con el que muy pronto se entendieron. Después de sus conversaciones, se retiraban a fumar cigarros y a conversar sobre economía y política. Así de joven como era, fue nombrado secretario del Consulado de Comercio. Pero, ¿qué era el famoso consulado? ¿Y qué significaba ser secretario? Nunca antes habíamos tenido un consulado en Buenos Aires y todavía había mucha gente que no entendía bien para qué servía, por más que los principales comerciantes de la ciudad hubieran solicitado su creación al rey Carlos IV. Y como ahora el consulado no existe más, diré para informarlos a ustedes, mis queridos nietos, que era una institución dedicada a aumentar y mejorar el comercio de nuestro virreinato y a desarrollar todo lo necesario para que funcionara bien. Manuel traía muchísimas ideas nuevas para estimular el intercambio comercial del virreinato del Río de la Plata, aunque fuera dentro de lo poco que se permitía. Todos los años presentaba memorias, unos informes llenos de propuestas interesantísimas. Él estaba convencido, por ejemplo, de que era importante que se sembrara trigo, lino, arroz, pero nadie le hacía mucho caso. La gente se conformaba con que hubiera vacas para vender los cueros a los europeos. En vez de plantar y fabricar, importaban la comida, la vajilla, las telas y todo lo demás. ¿De agricultura? Nada. ¿No es una barbaridad que aquí no se plante más que un zapallo, maíz, porotos y algunos frutales? Se escuchaba la voz de Manuel, que era bastante aguda y se le ponía más finita cuando se enojaba. Bueno, le retrucaba Esteban, yerba mate sí se planta, ¿no? Se cultiva en Corrientes y en Misiones. Sí, muy bien, yerba mate para el mate no nos va a faltar, pero eso no sirve de materia prima para fabricar otra cosa, como sí pasa con el lino o el cáñamo. Y además, si les quisiéramos exportar los sobrantes de nuestra producción a otros países, ¿a quién se la vamos a vender? ¿A quién le interesa tomar mate más que a nosotros?, insistía nuestro amigo y vecino. Después del primer año como secretario, Manu se empezó a desilusionar. A la corona de España no le interesaban estas tierras. Imagínense a un muchacho de 20 y pocos años que llega de Europa, lleno de entusiasmo y de ideas, y de pronto ¡zas!, se da la cabeza contra la pared, porque la verdad es que la corona española no quería mejorar nada. Lo único que les importaba a los comerciantes y gobernantes era ganar plata. Sin embargo, incluso sin esperanzas, Manu siguió luchando por lo que creía. Desde que volvió de España tuvo mala salud y en esa época le apareció en su párpado una lastimadura que no se curaba, por lo que sus ojos estaban enrojecidos y llorosos, y sin embargo relampagueaban de entusiasmo cuando hablaba de todo lo que quería hacer en estas tierras para mejorar la vida de la gente, de toda la gente, porque Manuel se acordaba de los pobres, no solo de las familias acomodadas. Sus amigos y enemigos le llamaban en broma Doctor Buñuelos. ¿Por qué le dicen así?, le pregunté cierta vez a un amigo en común. Es que Manuel volvió de Europa con ideas llenas de viento, Trini, infladas como buñuelos fritos. A mí me parecen ideas muy interesantes, y lo son, pero también son demasiado avanzadas. Por más que se opusieran a sus ideas, él siguió tratando de imponerlas.
Al menos logró que sus informes se leyeran en público y así fue relacionándose con otros que pensaban igual que él. Manu quería que el comercio fuera legal, no les gustaban las mentiras. Sabemos que por el monopolio de España, los comerciantes hacían trampa y existía el contrabando. Él quería fomentar la industria local, que no hubiera que traer todo de afuera, hasta la harina para hacer el pan. Él soñaba con campos de trigo, pero también con molinos que convirtieran el trigo en harina, con las flores azules del lino, pero también con las fábricas de tejido. Sobre estos temas conversaba con mi marido y con su primo Juan José Castelli. Es indignante que haya tanta gente sin trabajo, decía Juanjo. Hombres y mujeres no tienen nada que hacer. ¿Qué no pueden ganarse un salario? Culpa de la esclavitud, claro. Si el trabajo lo hacen gratis los esclavos, ¿para qué pagarle a nadie? Te doy toda la razón. ¿Cómo puede haber tanta gente que sobreviva a la miseria y la desnudez?, decía Manuel, que estaba siempre de acuerdo con su primo. ¿Cómo puede ser que nuestras mujeres vivan en la ignorancia, que no se eduque a las madres de nuestros hijos? A mí me gustaba tanto escucharlos que a veces me daban ganas de aplaudirlos. Bueno, en este capítulo se muestra cómo era Belgrano con sus ideas, lo que pensaba con respecto a la agricultura, ¿sí? Él decía que para que se enriquezca este pueblo necesitaba de la agricultura, no tenía que traer todo de Europa. Acá se podían producir cosas. Y también nos muestra cómo él pensaba acerca de la esclavitud, de la mujer. Nos muestra cómo también lo que él pensaba lo llevaba a la práctica, sus acciones, más allá de lo que los demás le dijeran. Bueno, vamos a leer después algunos otros capítulos, pero los invito a que piensen en esta forma de ser tan especial que tenía Belgrano, cómo en su época tenía esas ideas avanzadas, veía más allá y era fiel a lo que pensaba, era fiel a lo que sentía. Un beso, Quinto.